30 de enero 2026. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publica 3.500.000 páginas de documentos sobre Jeffrey Epstein. El escándalo más grande de la historia moderna de los poderosos queda expuesto al mundo. Y exactamente 24 horas después, en Tucson, Arizona, una mujer de 84 años desaparece de su propia casa en plena madrugada. Una periodista que entrevistó a las víctimas de Epstein en televisión nacional. Un esposo cuya empresa aparece mencionada en los propios archivos del Departamento de Justicia. Una madre secuestrada con precisión militar un día después del mayor volcamiento de documentos sobre una red de poder global. Y millones de personas en todo el mundo mirando esa cadena de hechos y preguntando la misma pregunta que ninguna autoridad ha querido responder directamente. ¿Es esto una coincidencia o es un mensaje? Eso es lo que está en el centro de este caso ahora mismo, y lo que está saliendo a la luz lo hace todo infinitamente más complejo. Empecemos con los hechos concretos, porque los hechos aquí son más perturbadores que cualquier teoría. Savannah Guthrie no es solo una presentadora de televisión. Es la periodista que en septiembre de 2019 sentó frente a una cámara de Dateline NBC a Virginia Giuffre, la mujer que más explícitamente había acusado al príncipe Andrew de participar en la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Esa entrevista fue la primera de Giuffre en televisión en Estados Unidos. Fue el momento en que el escándalo pasó de ser una historia de tabloide a ser una crisis geopolítica global. Savannah Guthrie fue la periodista que encendió ese detonador frente a millones de espectadores. Y no fue solo con Giuffre. En esa misma sesión especial de Dateline, Savannah entrevistó a 6 mujeres: Anushka de Georgiou, Rachel Benavidez, Jennifer Araoz, Marieke Chartuni y Chantey Davis, muchas de ellas hablando públicamente por primera vez. El especial se llamó Reckoning, que en inglés significa ajuste de cuentas. Y eso fue exactamente lo que fue. Un ajuste de cuentas en televisión nacional que puso nombres, caras y relatos detallados en el centro del debate americano sobre una red que involucraba a figuras entre las más poderosas del planeta. Esas entrevistas están ahora en los propios archivos del Departamento de Justicia. Aparecen en correos electrónicos internos que fueron parte de la investigación sobre Epstein. Documentos capturados por los investigadores que referenciaban específicamente a las personas que habían hablado con Dateline y los planes de emisión en NBC. Savannah Guthrie no es una figura periférica en el ecosistema documental del caso Epstein. Sus entrevistas están dentro de esos 3,5 millones de páginas. Ahora agrega el segundo elemento. Michael Feldman, el esposo de Savannah, es copresidente de América del Norte de FGS Global, una firma internacional de relaciones públicas y consultoría política. Antes de convertirse en FGS Global, esa firma se llamaba Glover Park Group, y Glover Park Group aparece en los archivos del Departamento de Justicia sobre Jeffrey Epstein. No de manera incriminatoria, eso hay que decirlo con claridad, porque la precisión importa. Glover Park Group aparece en 2 contextos distintos dentro de los documentos. En un email de 2014 que forma parte de una compilación de artículos de prensa que alguien envió a Epstein sobre lobbying en Egipto. Y en un email de 2015 donde el economista Larry Summers menciona a Joe Lockhart en el contexto de recomendar personas de confianza. 2 menciones, sin implicación criminal directa,
sin acusación de ningún tipo. Pero eso no detuvo lo que ocurrió el 12 de febrero en X. Una publicación de una persona identificada como Paul White Gold Eagle, que se describe a sí mismo como practicante espiritual, no como periodista ni investigador, publicó una foto de la familia Guthrie con el siguiente texto: la empresa del esposo está listada como co-conspirador en los archivos de Epstein, FGS Global, por si se preguntan por qué precisamente ahora secuestran a la madre de Savannah Guthrie. Esa publicación alcanzó más de 1 millón de vistas en menos de 24 horas, sin verificación, sin contexto, sin un solo dato comprobado. Solo 2 palabras puestas juntas: Epstein y Guthrie. Y lo que sucedió después es una lección brutal sobre cómo funciona la desinformación en 2026. PolitiFact, Snopes, PBS NewsHour y múltiples organizaciones de verificación de hechos revisaron la afirmación de manera independiente. El resultado fue unánime: FGS Global no aparece en los archivos del Departamento de Justicia. No existe una mención de esa empresa como co-conspirador. Las búsquedas directas en los documentos publicados no produjeron ningún resultado para FGS Global. El propio nombre de Michael Feldman aparece en los archivos solo en un email de 2013 firmado por alguien que se identifica como físico teórico, una persona completamente diferente. La afirmación era falsa, la calificación fue falsa, pero la duda ya estaba sembrada en la mente de millones de personas. Ahora, el tercer elemento, y este es el que nadie en los medios tradicionales está discutiendo con la profundidad que merece. Virginia Giuffre, la mujer más prominente que acusó a la red de Epstein, la primera en dar su testimonio en televisión americana gracias a Savannah Guthrie, murió el 25 de abril de 2025. Suicidio, según las autoridades australianas, en su granja en Western Australia. Tenía 41 años. Llevaba años diciendo que no era suicida. Llevaba años diciendo que si algún día aparecía muerta, no habría sido de manera voluntaria. Su familia emitió un comunicado de dolor. Las redes sociales explotaron con escepticismo sobre la versión oficial, y su muerte quedó registrada como no sospechosa por las autoridades. 9 meses después de la muerte de Giuffre, el Departamento de Justicia publica 3,5 millones de páginas sobre Epstein. Y 24 horas después, la madre de la periodista que había dado voz a Giuffre y a otras 5 sobrevivientes en televisión nacional desaparece de su casa, con evidencia de sangre en el porche, sin sus medicamentos, sin su teléfono, con un hombre enmascarado en la cámara del timbre. Para millones de personas en Internet, esa línea de tiempo no es una coincidencia. Para el departamento del sheriff del condado de Pima y el FBI, el caso está siendo investigado como un secuestro convencional motivado por dinero, con demandas de rescate en Bitcoin y sin ninguna línea activa que conecte el crimen con Epstein o su red. El propio sheriff Chris Nanos lo dijo el 16 de febrero en X. Toda la familia Guthrie, incluyendo todos los hermanos y cónyuges, ha sido descartada como posibles sospechosos en el caso. Traducido, Michael Feldman no es sospechoso. Savannah no es sospechosa. La familia fue investigada y limpiada. Pero la pregunta que la investigación oficial no está respondiendo, y que sigue abierta para quienes analizan el caso desde fuera, no es si la familia está involucrada. La pregunta es si el secuestrador pudo ser contratado o motivado por alguien con conexión al ecosistema Epstein como forma de intimidación hacia una periodista
que expuso a su red en televisión nacional. Esa pregunta no tiene respuesta verificable hoy, pero sí tiene contexto que la hace imposible de ignorar completamente. Epstein construyó durante décadas una red de inteligencia y leverage, una palabra que en este contexto significa material comprometedor sobre personas poderosas. No solo una red de abuso sexual, una red de información, de grabaciones, de documentos, de contactos en servicios de inteligencia de múltiples países. El FBI reconoció en documentos internos que hay aspectos de la red de Epstein que todavía no han sido completamente comprendidos ni documentados, y las personas que amenazaban con exponer esa red tenían un historial documentado de consecuencias. Giuffre lo dijo explícitamente antes de morir. Si algo le pasaba, no sería natural. Y ahora, con los archivos publicados y con el nombre de Savannah Guthrie entretejido en esos documentos, no como cómplice, sino como la periodista que más eficazmente dio voz a las víctimas en televisión americana, la línea temporal de lo que ocurrió entre el 30 y el 31 de enero de 2026 adquiere una gravedad que ningún comunicado oficial puede disolver completamente. 3,5 millones de páginas publicadas el 30 de enero. Nancy Guthrie, secuestrada en la madrugada del 31. Un secuestrador que planificó el operativo semanas antes, porque las cámaras de vecinos muestran actividad sospechosa en el vecindario desde el 11 de enero. Un hombre que deshabilitó cámaras, manipuló la iluminación exterior y ejecutó el secuestro con precisión que los investigadores describen como altamente planificada. Un operativo para el que alguien pagó. Porque secuestradores profesionales no trabajan gratis. Las demandas de rescate en Bitcoin llegaron a los medios de comunicación con fechas límite específicas. El 5 de febrero, el 9 de febrero, $6 millones en criptomoneda, intransferible, imposible de rastrear si se maneja correctamente. Y luego silencio, sin confirmación de si alguien pagó, sin confirmación de si hubo comunicación real entre familia y captores. El silencio oficial sobre ese punto sigue siendo absoluto. Hay algo más que cambia la textura de todo esto cuando lo miras en perspectiva. El príncipe Andrew fue arrestado el 19 de febrero de 2026, su cumpleaños número 66, en su propiedad de Norfolk, Inglaterra. No por los cargos de abuso sexual que Giuffre lo acusó antes de morir, sino por cargos de conducta indebida en funciones públicas, derivados de los nuevos archivos del Departamento de Justicia que supuestamente muestran que Andrew compartió documentos de comercio confidencial del gobierno británico con Epstein durante su período como enviado comercial entre 2001 y 2011, el mismo mes en que Nancy Guthrie desaparece, el mismo mes en que los archivos de Epstein son publicados, el mismo mes en que el mundo vuelve a mirar directamente a la red que Savannah Guthrie había expuesto en televisión 7 años antes. ¿Eso prueba una conexión? No, las autoridades investigadoras no lo están diciendo, pero estamos ante una arquitectura de hechos simultáneos que es imposible ignorar sin esfuerzo deliberado. Y la diferencia entre una conspiración y una coincidencia profundamente perturbadora a veces depende de datos que todavía están siendo procesados. En un laboratorio en Florida, de ADN, que no coincide con ningún perfil en ninguna base de datos federal, y de un secuestrador que 6 semanas después
sigue siendo invisible para el sistema más financiado de investigación criminal en la historia de Arizona. Lo que se puede decir con certeza es esto. Savannah Guthrie expuso la red de Epstein ante millones de personas en 2019. Su esposo tiene conexiones documentadas, aunque periféricas, con firmas mencionadas en los archivos de Epstein. Su madre fue secuestrada 24 horas después de la publicación de esos archivos. Y el único hombre que sabe exactamente por qué ocurrió todo esto todavía no tiene nombre ni cara conocida. La investigación oficial dice: secuestro por dinero. El Internet dice: advertencia de una red de poder. La verdad está en algún lugar entre el laboratorio de ADN en Florida y los 3,5 millones de páginas que el Departamento de Justicia acaba de publicar para que el mundo las lea. Nancy Guthrie tiene 84 años, sigue desaparecida, y la pregunta que su familia, su hija y millones de personas alrededor del mundo no pueden dejar de hacerse es si el precio de decir la verdad sobre los poderosos es este: una madre, una madrugada, una cámara manipulada y un mensaje que nadie quiere descifrar en voz alta.